Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenido Ramoncito, Leo, Lilia Bella, ¿cómo están? Patti, ¿cómo estás? Bendiciones. Hoy está mi hija conectada, no va a prender su camarita porque ya está acostada, pero mi hija Mariana va a estar dando la bienvenida escribiendo a cada persona que se vaya uniendo, ¿ya? Porque ella es parte de Casa Job también. Así que seguiremos esperando. Esperamos unos 5 minutitos. Mientras tanto. Sí, esperemos 5 minutitos mientras el proceso se conecta. Hermana Patricia, no la saludé, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? No se le escucha. No se escucha bien. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo va todo? Pues ahí vamos resolviendo algunos asuntitos legales, pero pues vamos ahí, con la ayuda de Dios, para que ya se solucione esto. Qué bueno, hermana Patricia. Después de la conversación que tuvimos, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo está tu corazón? Se escucha muy bajito, pastor, su voz no lo alcanzo a escuchar bien. ¿Ahora sí? A ver, ¿Escucha permítame. mejor? ¿Ahora sí? Ahora sí ya. Ajá. Le pregunto que después de la conversación que tuvimos en la semana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo va todo? Bueno, en esa área ya, pues más tranquila, nada más ahorita resolviendo algunos asuntos legales con el papá de Ya. mi. Ajá. Qué bueno, hermana. Qué bueno, de verdad que nos alegramos mucho, junto con la José, de que ya se estén solucionando algunas cositas. De verdad Sí. que nos alegramos bastante. Bueno, a las 9:40 vamos a empezar. Vamos a darle unos minutos que se conecte el resto. Si no se conectan, partimos con los que estamos. Y ya se los he dicho en otras ocasiones. Dios cuando somos los que somos. Ah, la Mariana me está escribiendo, hola, hermosa, gracias. Dice Ramón que no se escucha bien. La hermana Patricia también me dice lo mismo. ¿Qué será? Gracias, hermano Leonardo, por confirmar. Ahora se escucha mejor. Acabo de solucionar algo que creo que pudo haber sido eso. ¿Se escucha bien? Es un polvillo, sí. Un poco, como que le hace de volumen, pastor. Sí, ya le tengo todo, pero todo el volumen al aparato. Ah, pues mi voz. Ajá. Ese Ramoncito que yo. Pues claro. Ramón dice que le falta brillo a su voz. Quizás estoy desanimado, dicen por acá. Bueno, bendecimos a los hermanos que no pudieron conectarse, que no han podido conectarse. También bendecimos a los que están conectados. Eh, es una bendición para nosotros tenerles y es una bendición también para los que están en el grupo, los que hacen parte de la visión, que por X o Y razones no se han podido conectar. Si no han podido conectarse, esperemos lo hagan. Eh, Bendecimos, están acá. Queremos
Vamos a hablar de un tema bien importante. Vamos a hablar de un tema un poco pesado, creo que bien, un poco denso, dice la pastora. Así que nada, vamos a escuchar una canción, 3 minutitos. Espero que sí, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, por Leonardo, por Lidia, por Patricia, por Ramón, Señor, por la José. Gracias, Señor, por la hermana Marcela, por Marianita. Bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a cada uno de mis hermanos aquí conectados, Señor, y los que no se han podido conectar también, Señor, los bendecimos. Que hayan podido tener una semana tranquila, Señor, en paz, que hayan podido tener en mente todo esto que les hemos enseñado, que no somos lo que los problemas nos dicen que somos, nuestras circunstancias, sino que somos lo que tú dices que somos, Señor. Somos hijos, somos aceptados, somos amados, somos escogidos, somos restaurados, Señor. No somos rechazados ni descartados, ni hemos sido en ningún momento dejados atrás, Señor. Al contrario, tú tienes un plan de paz y de esperanza para nosotros, y tú tienes un plan para cada uno de mis hermanos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que mis hermanos puedan abrir su corazón, Señor, a lo que hoy vamos a enseñar, a lo que hoy vamos a hablar, que mis hermanos puedan entender, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea todo guiado por ti, Jesús. Y que todo, Señor, todo lo que aquí se empiece a sembrar, Señor, en algún momento de mucho fruto. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David, frente al gigante, por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse Santa Muralla en Jericó, y así lo
afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Sí, amén. Y corazón, no te afanes, tu esperanza. Amén. Amén. Wow. Bien, damos gracias a los que se siguen conectando. Bueno, no sé por dónde empezar. Voy a hacerlo más, queremos ser lo más claros posibles. Junto con la José queremos ser lo más vulnerables posible también. Tratar este tema con mucho tacto, con mucho amor. Y no hablarlo desde una perspectiva religiosa. No hablarlo desde el miedo, desde el rechazo, sino desde la mira del cielo. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Y vamos a hablar del suicidio. Cuando una persona se quita la vida, ¿qué pasa cuando una persona se quita la vida? ¿Qué pasa cuando tenemos pensamientos suicidas? Cuando somos hijos de Dios y queremos abandonar todo, cuando somos hijos de Dios y queremos tirar todo por la borda y queremos tirar la toalla, etcétera, y etcétera. Y antes de empezar con el tema, yo quiero darles un par de estadísticas que junto con mi esposa estuvimos viendo hoy, cosas que de verdad me impactaron muchísimo. Eran cosas que ya había leído con anterioridad, con anticipación, ya en algún momento ya lo habíamos leído, pero no deja de asombrar, no deja de llamar mucho la atención. Y es que, amor, es la... No sé. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 720,000 personas mueren por suicidio. Voy a repetir de nuevo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 720,000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Eso significa que cada 40 segundos aproximadamente alguien pierde la vida por esta causa. Y esto sin
sin contar eh, la cantidad de personas que hacen el intento de suicidarse. Y de verdad que, como dice aquí, estas estadísticas yo creo que deben sacudirnos, no solamente como personas, sino también como iglesia. Cuando la José y yo, no es que hayamos decidido abrir iglesia, esto nació desde lo más profundo de nuestro corazón, este deseo de ser iglesia orientada en la salud emocional. Eh, Siempre nos llamó mucho la atención esto, porque en las iglesias se sataniza tanto el tema del suicidio, el tema de los pensamientos suicidas. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué ciertos sectores eclesiásticos? ¿Por qué ciertos pastores, apóstoles, etcétera, tienen una tendencia a demonizar lo que un cristiano, en este caso, está pasando en su corazón, en su mente? Pensamientos suicidas, desánimos, no querer levantarse de su cama, no querer comer, etcétera, tantas cosas que pasan en la mente de una persona que lucha con su salud emocional y con su salud mental. La tasa de suicidio ha demostrado un crecimiento preocupante en Colombia, en Costa Rica, acá en Chile, en Latinoamérica. Más allá de las cifras, cada persona tiene un número, tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una familia, una historia y un dolor. Por eso esta prédica yo la he titulado Cuando vivir duele. Cuando querer levantarse en las mañanas a trabajar, querer saludar a sus familias, tu esposo, tu esposa, tus hijos, duele. Cuando no quieres hacerlo. Y, y yo les quiero hablar esto no desde mi postura de pastor, ni nada de eso. Se los voy a hablar así desde lo humano que soy, de lo hombre débil que soy. Porque yo también he pasado por eso. Junto con mi esposa hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida, pero creemos que solamente la misericordia, la gracia y el poder de Dios nos ha mantenido firmes. En la Biblia no hay un versículo antisuicidio, no hay un versículo directo, no hay, no hay nada que nos hable así directamente acerca del suicidio, pero sí hay muchos versículos donde Dios está hablando continuamente al dolor. Y una de las cosas que me impactó ahora fue el Salmo 34:18. Si están apuntando, sería bueno que lo noten. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otras versiones dice: Dios no se aleja del que está roto, se acerca. Dios no se aleja de los que tienen desánimos ni esperanza, dice otras versiones. Estoy hablando del Salmo 34:18. Iglesia, vuelvo a repetirlo. Dios no se aleja de las personas que están rotas, de las personas que están dañadas en su corazón, en su espíritu. Dios se acerca. Salmo 34:18. Vuelvo y lo repito. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando estaba leyendo este capítulo, este versículo, no podía dejar de pensar en Elías. Creo que en algún otro momento lo hemos hablado junto con la José, lo hemos conversado aquí en la iglesia también, de cómo Elías, después de haber hecho, por medio del poder de Dios, de haber hecho ciertas cosas acá en la tierra, decide, por miedo, por temor, huir. Y
y va camino al desierto y debajo de, una, de un árbol de enebro, él decide morirse. Él decide, o sea, no es que decida morirse, él quiere en su corazón morir, desea en su corazón estar muerto. Y le dice a Jehová, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Luego de un rato se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Esto no me deja de sorprender, iglesia, no me deja de sorprender porque el tema del suicidio y de querer morirse es tan palpante, es tan real, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y lo que más me llama la atención es esto, cómo la Biblia lo expresa de esa manera, cómo la Biblia habla acerca de este, vamos a, entre comillas, de este problema. Vuelvo y lo repito, no hay capítulo ni versículo anti-suicidio. Lo que hay son historias, lo que hay son personas tan humanas como yo, como la José, como cada uno de los que estamos aquí, teniendo problemas mentales, emocionales, que solamente hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Unos, no otros, y para allá vamos. Para los que están anotando, Mateo 11:28 dice, nos enseña cómo Cristo nos pide que arreglemos nuestros pensamientos, que arreglemos nuestra cabeza antes de ir a Él, sino que nos pide que vayamos así tal y como estamos. Vengan y dejen sus cargas, vengan y dejen sus problemas en mí, que yo puedo llevarlo, pero vengan. Nos hace esta invitación constantemente, vengan y dejen sus cargas hacia mí. Iglesia, un cerebro en crisis miente, y esto yo lo he podido experimentar en mi vida, como he pasado por momentos de mucha crisis, como he pasado por momentos de mucha soledad, y mi cerebro empieza a maquinar cosas que no son reales, cosas como no tienes futuro, no tienes esperanza, no va a haber paz para ti, nunca vas a tener un buen trabajo. Como dice la cosa, tu cerebro desregulado constantemente miente por lo mismo, porque está desregulado, porque no hay una base espiritual firme que lo sostenga en estos momentos de, de crisis, en estos momentos de mucho dolor, cuando vivir duele. Yo les voy a dar algunos datos bíblicos y externos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos suicidios hay en la Biblia? ¿Alguien más o menos tiene una idea de cuántos suicidios existen en la Biblia? Está el micrófono abierto. Aquí todos podemos opinar, todos podemos hablar. ¿Alguien tiene una más mínima idea? ¿Judas? No, Judas es uno. Bueno, yo les voy a dar el dato preciso de cuántas personas en la Biblia se suicidaron. Hay 6 personas bíblicamente escritas, detalladas, que se suicidaron. Teológicamente serían 7, pero Sansón se quitó la vida por un propósito. Eso todavía es de una pelea teológica que no vamos a entrar en eso. Pero iglesia, el suicidio es tan real, el suicidio es tan horrible. No solamente porque las personas que caen en esa mentira, que caen
en ese dolor tan profundo, creen que todo terminó, creen que todo ha acabado. Y esto no es el final, iglesia. Tu dolor, mi dolor es real, pero no es el final de todo esto. Yo quiero dejarles esto, de verdad. Si en algún momento ustedes, no sé, algún familiar les ha dicho, o ustedes mismos han pensado, o han simplemente hecho pacto con este pensamiento de querer quitarse la vida, por favor, iglesia, reconsideren esto. Lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, no es el final. Duele, sí, duele. Duele estar solo, duele vivir sin esperanza, duele vivir con dolor. Pero cada una de estas personas que están en la Biblia, que tomaron esta decisión de suicidarse, lo más triste de ellos es que cuando leemos acerca de sus vidas, todos murieron sin Dios, todos murieron alejados de Dios. Sin Dios nada somos, iglesia. Podemos vivir una vida tranquilamente con pensamientos suicidas, teniendo a Cristo en nuestro corazón. La respuesta es sí. Podemos vivir con nuestros pensamientos regulados, teniendo un cerebro desregulado. La respuesta es sí. Yo lo he podido vivir, yo lo he podido experimentar. Hay momentos, yo he vivido momentos muy difíciles, muy críticos en mi vida. Y lo único que me sostuvo y que me ha sostenido hasta el día de hoy ha sido la misericordia y la gracia de Dios. Iglesia, por favor se los digo, no nos alejemos en los momentos de crisis, en los momentos de angustia. Dios entiende nuestro deseo de morir. Cuando Elías quiso, le pidió a Dios que por favor le quitara la vida, Dios no vino con un palo a reprenderlo. Dios no vino y, y lo agarró a chachazos, como decimos acá en Chile. Dios vino, le dio descanso y le dio de comer. Quitémonos de nuestra mente que tener problemas emocionales, que tener problemas mentales, es porque Dios nos ha abandonado. Y eso también es una prédica para mí, porque últimamente me he estado sintiendo así, iglesia. Voy a ser lo más honesto posible. Vuelvo y lo repito, esto no lo hablo desde lo más alto, desde desde mi postura, no, para nada. Yo también soy humano tanto como ustedes. Y si estoy aquí hoy hablando desde esto, que pena que sea repetitivo, es solamente por la pura gracia y la pura misericordia de Dios que tiene conmigo y que tiene con ustedes. Elías, Jonás, Job, gente que tocaron fondo. Dios no los canceló, Dios los sostuvo. Tener deseos de morir, tener deseos de terminar con nuestra vida, no nos hace menos cristianos. ¿Sabe qué nos hace? Humanos. Nos hace completamente humanos. El querer quitarse la vida, el tener pensamientos suicidas, no nos hace lo peor del mundo. El haber tenido un familiar, el haber tenido un hijo, un padre, una madre, un primo, etcétera, que haya tomado esta decisión, no nos hace a nosotros los peores padres, los peores hermanos, los peores hijos. Hemos conocido testimonios de personas que familiares tomaron esta decisión y esa culpa la cargaron ellos. Estas cosas que pasan, que suceden,
no nos hace menos cristianos, no nos hacen las ratas de la humanidad, de la sociedad, nos hacen humanos, iglesia. El enemigo viene constante, esto lo ve hace 15 días, creo que en el discipulado, el enemigo constantemente viene a susurrarnos mentiras en nuestra cabeza, a nuestro oído, diciéndonos lo mal que lo hacemos, lo malos que somos. Y esos pensamientos empiezan a gestarse, empiezan a ser amiguis, empiezan a ser compañeros, empiezan pensamientos suicidas, pensamientos, etcétera, etcétera. Nuestro dolor es real, pero no es el final. Para el que esté anotando, anoten esto, por favor. Nuestro dolor es real, pero no es el final. Yo quería comentarles una pequeña historia bíblica, está en Hechos 16:28. La Biblia nos enseña algo, toma un segundo. Sí. La Biblia nos habla de una pequeña historia que está en Hechos 16:28 y es emocionante y es impactante a la vez porque la Biblia nos enseña desde el Génesis hace 6.000 años atrás cómo esto es tan real, pero cómo Dios tiene un plan con todo esto, cómo Dios quiere que a pesar de todos estos problemas emocionales y mentales que sufrimos nosotros como iglesia, tienen una salida, y esa salida se llama comunidad, se llama Cristo y se llama ayuda. Hechos 16:28 nos habla, les voy a dar un pequeño contexto histórico y también un poco el contexto bíblico del tema. Pablo y Silas están encarcelados. ¿Y saben por qué? Por predicar el evangelio. A ellos los toman presos, los llevan a la cárcel y Pablo y Silas empiezan a orar y empiezan a cantar. La Biblia dice empiezan a cantar himnos al Señor. Y de un momento a otro, ¡pah! Un terremoto. Viene un terremoto y resulta y pasa y acontece que en medio de ese terremoto ellos pudieron haber escapado porque las celdas y las cadenas se rompieron. Las celdas se abrieron y las cadenas se rompieron, dice la Biblia. El terremoto sacudió el lugar y abriendo puertas, soltando cadenas de los presos. Y en el contexto cultural del tema, aquí viene lo impactante, por eso vuelvo y le repito lo que les dije hace un momento. Para esto hay una salida. Cristo nos ha dado una salida para el tema del suicidio, para temas mentales y emocionales, y es hacer comunidad, es hacer esto que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Resulta y pasa y acontece que en el contexto cultural, cuando un soldado romano no cumplía con lo que tenía que hacer, en este caso, al soldado romano se le escaparon unos presos o se le iban a escapar, el soldado romano debía morir. Y la Biblia nos dice que vino este terremoto y el soldado se despertó y no había nadie en la celda. Tomó su espada y quiso asesinarse. Y en ese momento escuchó una voz que dijo, y era la voz de Pablo, que le grita al carcelero y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Ven lo impactante del caso? Cómo una persona, cómo nosotros como hijos de Dios podemos restaurar la vida de una persona rota. Cómo la iglesia puede restaurar una comunidad entera que vive con dolor en el corazón. Cómo Pablo pudo haber tomado la decisión más fácil cuando vino el terremoto, salir corriendo y huir con Silas. Pablo decidió quedarse en la cárcel dando testimonio
Y versículos más abajo, el soldado se arrodilla y le dice a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La iglesia detiene el suicidio con presencia. Tenemos que ser una iglesia presente. No podemos ser una iglesia que le damos la espalda a este tema. Por eso queríamos con la hostel desde hace mucho tiempo hablar de este tema, porque somos una iglesia enfocada en la salud mental y en la salud emocional. Nosotros como iglesia, cuando digo nosotros, somos nosotros, todos los que estamos aquí. Nosotros como iglesia tenemos una misión que cumplir. Allá afuera hay un montón de gente que nos está esperando para decirles, hey, aquí estamos, como Pablo al carcelero. La Biblia lo dice textual. Pablo grita al carcelero, no te hagas ningún mal, no te suicides, no te quites la vida, pues aquí estamos. Aquí está la iglesia. La iglesia está para restaurar. Ramón, Julia, Paola, Lilia, estamos para restaurar a nuestra comunidad, estamos para restaurar a nuestros hijos, estamos para restaurar a nuestros padres, estamos para restaurar a nuestros hermanos. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad enorme que el Señor nos ha entregado, y es traer esperanza a la vida del quebrantado, es traer esperanza a la vida de la persona que ya no tiene esperanza, valga la redundancia, a la persona que trae un dolor en su corazón. Iglesia, no podemos hacernos los indiferentes con este tema. Y Dios no se hace indiferente a la condición de corazón de ninguno de los que estamos aquí. Vuelvo y les repito, si no se los he leído, se los voy a leer. Salmo 13 nos habla cómo David, tan angustiado, cómo David tan desesperado en la condición de su corazón, le pregunta a Jehová, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Y esta pregunta, ¿hasta cuándo?, se la hace una, dos, tres, cuatro veces. Le pregunta a Jehová, ¿hasta cuándo he de sufrir? ¿Hasta cuándo he de atormentarme por causa de mis enemigos? ¿Se dan cuenta, iglesia, que este tema, primero, no es algo nuevo? Segundo, tampoco es que sea algo natural, pero es un tema del cual Dios no hace caso omiso. O sea, Él está pendiente del tema, Él está pendiente de la condición de mi corazón, Él está pendiente de la condición de tu corazón. El mismo David, el mismo Elías, personas con tanta fe, estos grandes héroes de la fe, como les dice la Biblia, estos grandes personajes de la Biblia, cómo quisieron y sentían esta cosa en su vida. ¿Hasta cuándo, Señor, me he de atormentar por eso, por esto? Cuando Jonás también en algún momento le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Quiero morir, por favor, quítame la vida. Se tira en lo más profundo del mar y viene este gran pez. Muchos hemos pensado que este gran pez fue un castigo de parte. No, el gran pez fue la salvación de Jonás para él en ese momento. La palabra nos dice que Jonás iba descendiendo a lo más profundo del mar. Iba descendiendo. Y Jonás lo dice textualmente, sentía que mi vida se iba. Sentía que mi vida se desprendía, que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Hasta que llegó tu salvación. ¿Se dan cuenta de lo profundo del tema, iglesia?
de cómo Dios está tan pendiente de nosotros que hasta el último segundo de nuestras vidas, cuando estamos tocando fondo, Él llega a rescatarnos. Él llega con su gracia, con su misericordia a rescatarnos. Ya la humanidad no daba para más en su pecado cuando llegó Cristo Jesús a salvarnos de nuestra condición, a salvarnos del pecado, a salvarnos de las garras del enemigo. 6 versículos más abajo, después de que David le dice al Señor, ¿hasta cuándo me he de angustiar? 6 versículos más abajo termina el versículo diciendo, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Años después vemos a Pablo y a Silas cantando a Jehová, cantando a su Señor himnos, rompiendo cadenas, cantando, dando gracias al Señor. Iglesia, esto no es el final de nuestra historia, el sentir, el tener pensamientos suicidas, el tener un familiar con estas tendencias, el haber tenido un familiar que haya sufrido por esta causa no nos hace menos cristianos, menos hijos de Dios, nos hace humanos. Y Dios tiene un plan para nosotros. Cuando nosotros decimos, ya no hay, cuando el enemigo nos dice, ya no hay esperanza, ya no hay paz para ti, ya todo se acabó para ti, termina con tu vida, que es lo más rápido y lo más seguro. Jeremías 29, si mal no me equivoco, por favor corríjanme, dicen, tengo un plan para ustedes, tengo un plan de paz, tengo un plan de amor para ustedes y de bienestar. ¿Se dan cuenta cómo Dios desde hace un montón de años tiene un plan para nosotros? Vuelvo y les repito, iglesia, por favor no me tomen a mal lo que les estoy diciendo. Esto no es el final de nuestra historia. Aquí no termina todo. Esto no nos hace menos ni más, nos hace humanos. Amén. Amén. Quería darles un dato también importante. Estuvimos estudiando este tema con Manuel y una de las cosas que más me conmovía fue un estudio que se hizo en Europa. ¿Cuál era la influencia de la iglesia? No sé si han visto en las noticias cómo en Madrid están abriendo una iglesia cada 4 días. Se están abriendo un avivamiento exponencial en la ciudad de Madrid y están todos los teólogos, científicos, los ojos puestos sobre España y han hecho este estudio que dice que las personas con depresión o las personas que luchan con su salud mental y están cerca de una congregación o cerca de una iglesia, iglesia entre comillas porque nosotros somos la iglesia, pero de un grupo de personas que puedan hablar de Dios, de qué dice Dios de la humanidad y de cada uno de nosotros, tiene un riesgo de suicidio exponencialmente menor. De hecho, hablaba este estudio que se hizo en personas que se han quitado la vida, personas que viven al riesgo eh, en trabajos forzosos, estos trabajos en alturas, ¿cierto? Trabajos como extremos, digamos, que son bien pagados porque la vida corre peligro todo el tiempo. Se hizo este estudio y el estudio dice que las personas, incluso no creyentes, que están cerca de una comunidad o tienen a alguien que le hable de Dios, tiene menos posibilidades de tener
un accidente, de sufrir un homicidio, o sea, de sufrir un suicidio, que lo asesinen, que tengan accidentes automovilísticos. Y uno dice, wow, ¿cómo si eso no lo podemos controlar? No podemos controlar quién va a tener un accidente o no. Eh, pero este estudio es real y dice que las personas que están cerca de la congregación, cerca de la comunidad, tienen casi un 80% menos de posibilidades de sufrir accidentes. Y este estudio se hizo porque lleva años estudiándose el tema de el poder de la palabra de Dios sobre la gente que sufre con su salud mental. Entonces, eh, cuando Dios estableció la iglesia, Él tenía ese propósito con todos nosotros, ese propósito de amarnos, de contenernos, de orar los unos por los otros. Si bien a veces el celular nos limita demasiado, ¿cierto? Nos limita los mensajes, ¿cierto? A veces uno no toma el celular porque está muy ocupado, entonces no siempre puede responder, eh, pero es importante que cada uno de nosotros sepa que no está solo, que somos una comunidad de Casa Job, y pese a cualquier situación que esté pasando por nuestro cerebro, como decía Manuel al principio, un cerebro desregulado miente. Por ende, hemos sido testigos de que cuando se escribe un mensaje, alguien ha escrito un mensaje en el chat y nadie reacciona, entre comillas, corazoncito, manito, carita feliz, estas personas se han salido del grupo de Casa Job. ¿Por qué se salen? Porque el cerebro desregulado miente. ¿Qué te dice el cerebro desregulado? No eres nadie aquí. Salte de aquí. ¿Para qué estás en esta comunidad si nadie te toma en cuenta? Y ojo con el cerebro desregulado, porque no solo miente en eso, sino en todos los aspectos de la vida. Y cuando esa persona se sale de la comunidad, queda expuesta, porque no nacimos para luchar solos, mucho menos si luchamos con problemas de salud mental, con algún diagnóstico. Aquí habemos personas que todas hemos tenido diagnósticos de salud mental y alguna depresión en alguna época de nuestra vida. Eh, Eso por un lado. También quería mencionarles respecto de la depresión endógena funcional, ¿ya? Eh, Nosotros como familia hemos vivido muy de cerca el tema de la depresión endógena, los suicidios. Por parte de Manuel, muchos de sus amigos se han quitado la vida. Por parte mía, familiares. eh, Porque un cerebro desregulado miente. Imagínense que reprendemos toda enfermedad de mi vida en el nombre de Jesús, pero vamos a hacer un supuesto. Una persona tiene diabetes, diabetes mellitus 1, que es que tiene que inyectarse la insulina todos los días antes de comer, porque su páncreas no procesa la insulina, ¿cierto? Y puede morir. En una reacción de segundos, el páncreas no funciona, la persona muere. Entonces, si esa persona no es responsable con su insulina 3 veces al día que va a comer, 4 veces al día, eso estamos diciéndole al enemigo de la humanidad, al enemigo de los hijos de Dios, al enemigo de nosotros, a Satanás, te doy un espacio, te doy un derecho para que puedas operar en mi vida, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros no atendemos nuestro cerebro desregulado. Cuando tu cerebro desregulado te miente, te va a decir, no te quieren en este lugar, ¿para qué te vas a conectar? Tiempo perdido. Y estos días eh, hablaba con una chica de Casa Job que me habló antes de salirse del grupo y no se salió. Eh, Me dice, pastora, quiero exponer cómo me siento y sabe que he pensado en salirme de Casa Job. Ya me contó su problema, hemos hablado todas las semanas. Y yo le digo, ¿cuál es el daño que te hace Casa Job? ¿En qué está
entorpeciendo tu salud, ¿en qué te está afectando? Hay personas que te están haciendo daño, te sientes poco escuchada. Es difícil sentirse escuchado en Casa Job porque somos muchas personas. A veces reaccionamos, a veces no, ¿cierto? Es algo que voy a escribir también en el chat. Entonces me decía, no, no, desde que estoy en Casa Job me siento acompañada, puedo poner unas fotitos que me llegan en las mañanas, me encanta. Entonces, ¿por qué quieres salirte? Y quedó así como, no sé. Ese era un cerebro desregulado y es una puerta abierta al enemigo. Porque cuando analizamos el por qué quería salirse del grupo, salir de la comunidad, no tenía ningún argumento. Era su cerebro desregulado diciéndole, salte del grupo, ¿para qué? Quédate sola mejor. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una brecha que abrimos sutilmente al enemigo. Siempre que atiendo personas en el consultorio, una de las cosas que uno detecta inicialmente es un cerebro desregulado. Inmediatamente remitimos a psiquiatra y, y siempre soy súper enfática. Vas a sanar, Dios te va a restaurar, pero con un cerebro sano y regulado. No hay forma, no hay forma de sanar bueno, para Dios nada es imposible, pero Él creó la medicina, ¿cierto? La ciencia para regular químicamente nuestro cerebro. Y hoy en día se dice que hay un estudio de casi el 93% de las personas de este planeta Tierra tiene una falla química cerebral. ¿Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo? ¿Se escucha? Eh, Sí. ok. Casi el 93% de personas viven con un déficit químico en el cerebro. Es decir, las personas no viven como tienen que vivir. Sus cerebros no están funcionando como tienen que funcionar, con el 100% de capacidad, digamos. Están de la mitad para abajo o quizás de la mitad para arriba. Es decir, cuando nuestra vida pasa por momentos difíciles y nuestro cerebro no es capaz de soportarlo. ¿Por qué? Porque tenemos traumas silenciados, tenemos vidas rotas por el abuso y el trauma causa una desregulación cerebral. Es decir, si no procesamos el trauma, si no relatamos el trauma y no somos contenidos en el trauma se va a silenciar y tu cerebro va a estar constantemente en alerta pensando, puedo entrar en peligro en cualquier momento. En cualquier momento me pasa algo. En cualquier momento alguien me traiciona. En cualquier momento se cae la casa y se cae en mi cabeza y hasta aquí llegamos. Entonces, un cerebro regulado es un cerebro que va a poder creer que las promesas de Dios son reales para ustedes y para mí. Entonces, yo quiero animarles. Quiero animarles a que seamos vulnerables, primero. Si no quieren exponer lo que realmente les pasa en el grupo, yo siempre digo, háblenme, háblenme. O sea, no te quedes callada. Para mí, callada o callado no es una molestia, es parte de lo que de mi asignación. Y un día ustedes van a tener que desarrollar esa asignación también. Entonces, no peleen solos. La batalla nadie la gana solo, hermanos. Pasar por malos momentos, todos podemos ver en la Biblia cantidad de personas, hermanos, que pasaron situaciones tremendas. Y también hemos sabido de pastores, hijos de pastores, que se han quitado la vida. Pastores en el ministerio, hermanos, que el día domingo predicaron, se despidieron de los hermanos, chao, chao, fueron a almorzar y en la noche se quitaron la vida. Es real. Y es real, tan real
que necesitamos hablarlo y decir, primero no estás solo. El pastorado es tremendamente solitario, hermanos, tremendamente solitario. Si les decimos dos personas que hemos vivido mucha soledad en el ministerio, es muy solitario. Y ustedes no están solos, tienen a Dios, estamos nosotros orando por ustedes, levantándolos día a día. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder de ministerio, un pastor se quita la vida, ¿cierto? Un hijo de pastor que ha pasado aquí en Chile, olvídate, como está el metro sin reja, sin baranda, hubo una semana, no sé si eso fue el año pasado, negro, no recuerdo, que durante 6 semanas seguidas, aquí en Santiago de Chile, hubieron personas que se lanzaban a la línea del metro justo cuando venía el tren. Y claro, ahí quedaban molidos por completo. Y salían las noticias y todo. A lo que voy es que cuando un líder de ministerio, cuando un pastor, cuando un hijo de pastor, personas que están en una posición de autoridad, se quitan la vida, no es para condenarlos, no es para decir ¿y dónde está Dios? No es eso, pero debemos estar atentos a las señales, porque nuestro cuerpo habla, nuestro cerebro nos habla de las señales, de que ya no soporta más, que tenemos un límite. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor se quita la vida? Claro, cae toda la congregación. La congregación, como no fue, ¿cómo se dice?, culturizada, no fue informada de que estas luchas son reales. Y no por ser pastor no voy a vivir eso. No por ser una líder no estoy viviendo eso. O sea, nosotros tratamos de ser lo más vulnerable posible siempre. Yo viví una depresión tremenda que me llevó al borde de la muerte también. En algún momento lo contaré con más detalle. Pero la iglesia se desarma, más que la iglesia, la congregación se desarma en pedazos cuando el líder se quita la vida. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no lo rescató? ¿Por qué Dios no lo salvó? Si Él sujeta esta congregación. Es que no, hermano, no funciona así. Eso no funciona así. Primero, el pastor es una persona, seguramente con una depresión acumulada, profunda, funcional. Depresión funcional es que hace absolutamente todo, sonríe, trabaja, hará el campo, hace las compras, cría a los hijos, pero por dentro hay una tristeza profunda, inconsolable. Primero, no es que no haya encontrado a Dios. Su cerebro químicamente estaba desregulado. Químicamente estaba desregulado. Y por prejuicios de la misma congregación, por prejuicios de ¿cómo decirlo?, de esta cultura eclesiástica mundial que dice que el cristiano no tiene sufrimientos, que el cristiano no tiene depresión, que el cristiano no sufre crisis de pánico, que el cristiano no tiene una depresión con esquizofrenia, que el cristiano no tiene un trastorno bipolar. Eso es falso, hermanos. Eso es falso. Y estamos aquí para desmitificar todas esas mentiras. Primero, no tienen que caminar solos. La salud mental, si no hay salud mental, hermanos, no hay nada. No hay relación con Dios, no hay llenura del Espíritu Santo, no hay sanidad interior. Entonces, cuando hablamos del tema del suicidio o sea, yo podría estar aquí, podríamos estar 2, 3 horas dando alguna charla, conferencia acerca de este tema. Y lo más importante para nosotros, que ustedes entiendan que Dios está cerca del quebrantado de corazón. Siempre, siempre, siempre. Él está cerca de la Pati, está cerca de Lilia, está cerca de Ramoncito, de Paola, de cada uno de los que estamos acá, en todo tiempo. Y Dios, muchas veces queremos, Dios, ven a salvarme de esta situación. Dios, ¿por qué tengo ganas de morir? Dios, quiero morirme. Dios, lo estoy intentando. Dios, ven a salvarme. Y para eso está la iglesia. A eso estamos acá. Estamos a un clic, a una llamada. Para eso estamos, hermanos. Entonces, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Y cuando dice de todas ellas, es de todas ellas. No está hablando de algunas, sino de todas ellas. Entonces, queríamos hablar de este tema y quizás no va a ser la primera vez que toquemos este tema, que nos ha tocado mucho, porque Manuel y yo hemos tenido diagnósticos de salud mental
Y ha sido complicado y difícil avanzar, pero hemos logrado vivir plenos con un diagnóstico. Hemos logrado avanzar y caminar y ayudar a otros, aún con un diagnóstico. ¿Me entienden? Entonces, es importante para mí, para nosotros, que sepan que no están solos. Nunca, jamás. Primero que todo, el Espíritu Santo vive dentro de ustedes. Y no hay manera de que salga de ahí. No hay manera de que salga de ahí. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo que pasó, ni lo que va a pasar mañana nos puede separar de Él, porque Él vive dentro de nosotros. Es decir, hay una casa. Este cuerpo es la casa. Y cuando decimos, no está mal ya cantar canciones y decir Espíritu Santo eres bienvenido acá, etcétera, no está mal, ¿ya? Pero cuando tenemos esta cultura, y quiero que también empecemos a cambiar nuestro vocabulario cuando dicen voy a ir a buscar a Dios. Es como búscalo tú porque a mí no se me perdió, lo tengo aquí. ¿Me entiendes? No se pierde, Él está aquí. Se puede entristecer, se puede contristar, como dice la Biblia, pero nunca se va. ¿Me entienden? Entonces, esa es la seguridad eterna que tenemos, que cualquier dificultad, cualquier cosa que podamos estar pasando, Él nos da la salida. Él es nuestra salida. Entonces, si yo siento que mi cerebro está químicamente desregulado, ¿qué voy a hacer? Consejo. Majo, ¿qué me aconseja? Pastor, ¿qué me aconseja? Voy al médico, hago terapia, lo que tenga que hacer, ¿cierto? Si hay un problema espiritual, alguna influencia demoníaca, porque ojo, un hijo de Dios no puede ser poseído por demonios. Un hijo de Dios es poseído por el Espíritu Santo. Entonces, dentro de cada uno de nosotros que ha tenido ganas de morirse, de huir de la vida, no hay demonios dentro de nosotros. Sí podemos ser influenciados exteriormente. A veces abrimos puertas, ¿cierto? Con el pecado. Pero Dios no se puede ir de nosotros. Por ende, no vamos a buscarlo a nuestra habitación de rodillas a orar. No lo vamos a buscar. Nuestra mente consciente necesita palpar la presencia de Dios. Y nuestra vida, el diario vivir, ¿cierto? Las cosas que pasan, nos hacen apagar estos oídos espirituales que nos hacen escuchar a Dios. Pero Él no se va nunca. Él está dentro de cada uno de ustedes, en todo tiempo, de día y de noche. Entonces, cuando decimos, vamos a buscar a Dios, no, Él ya un día te fue a buscar y te encontró. Y que se quedó a vivir ahí, para siempre, dice la palabra. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hay algo, no sé, le damos un espacio a alguien que quiera comentar algo. La hermana Lilia escribió, vamos a leer, a pesar de los procesos, ataques y violencia en mi caso, ahorita laboral, físicamente terrenal, sin ningún familiar, amigo, hermano, de la iglesia local, y es muy doloroso, claro, lo hemos vivido, y es inevitable que esos pensamientos lleguen. Hoy me envió un mensaje, un video, una hermana de la iglesia local de consejería, supuestamente, que me lastimó mucho, y aún hay sesgo de dolor en mi corazón por ello. Es por eso prefiero no compartir aquí, en lo local y Fresh Hope, con ustedes. Gloria a Dios. Han sido iglesia de corazón y verdad. Gracias a Dios por sus vidas. Linda Lilia. Amén. Amén. Gracias. Gracias por esas palabras. Me animan mucho. Y quiero que sepan que no están solos. No lo están. O sea, el Espíritu Santo jamás se ha ido de ustedes y nunca se va a ir. Nunca. La palabra de Dios dice que ustedes fueron sellados y que no tienen que ir a buscar a Dios. No tienen que ir a buscarlo porque Él vive dentro de ustedes, dentro de mí, dentro de mi esposo. Entonces, si detectamos que nuestro cerebro está desregulado, ¿cómo lo detectamos? Hay señales. No puedo dormir, me cuesta conciliar el sueño. Gracias, Patita, te amamos.
Pasa que hay algún inconveniente, algún conflicto y solo lloro, no puedo dejar de llorar. Tengo pensamientos intrusivos, tengo alguna crisis de ansiedad, comer, morderme los dedos, etcétera. Hay señales que nosotros detectamos y esas señales hay que tratarlas porque hemos vivido cosas dolorosas que han transformado nuestro cerebro. Lo han transformado o nacimos con algún déficit químico también y hay que tratarlo y no huir del tratamiento, ¿ya? Y para todo lo demás está la iglesia local, estamos nosotros, sosteniendo este llamado, sosteniéndole a ustedes y, y nunca olviden que Él no se ha ido a ningún lado, Él vive dentro de ustedes, por ende, si pasamos crisis de fe, Amén. si pasamos problemas de si yo no creo en ti, tú estás para nada, para todos, menos para mí, o sea, Dios no va a decir jamás, oye, qué feo lo que estás diciendo, jamás, jamás lo va a decir, Él no se asombra de nuestros valores. Si alguien quiere decir algo, es el momento para que hagamos por honor a la hora, como mañana trabajamos, hacemos cosas. Si alguien quiere decir algo, dejamos unos minutitos para que pueda levantar su mano o abrir su micrófono y comenzar Sí. lo que necesite. No es obligatorio. No, No es obligatorio. Como decía la hermana Lilia, a veces no queremos decirlos, pero también como decía la José, nuestro WhatsApp está abierto. Entonces no es obligatorio, siéntanse con la tranquilidad y la seguridad de que lo que nos digan a nosotros de aquí no va a salir y tampoco va a haber juicio para sí, alguno de Julita. ustedes. La Biblia nos enseña de que el que hace juicio es Dios y Él es el que trae juicio sobre nosotros, no nosotros sobre ustedes, no nosotros sobre las personas, así que tranquilos por esa parte. Pero eso quería compartir. 2 minutitos, si el que desee decir algo, compartir, el que no, nuestro WhatsApp. Vamos a ministrar y a orar en este tiempo también. Si alguien quiere decir algo. Bueno, yo sí en lo personal les agradezco mucho porque realmente sabemos, bueno, en lo personal sé que contamos con alguien, que cuento con ustedes, que en cualquier momento están y eso es muy reconfortante saber que contamos con alguien que nos entiende, que podemos abrir nuestro corazón y externar pues lo que sentimos sin que nos juzguen y sobre todo que nos entiendan y también sentir ese apoyo espiritual. Entonces, pues yo en lo personal sí les agradezco mucho, qué bueno que formo parte de esta casa y me siento muy bien. Cada vez que escucho, me reúno, me siento muy bien, me edifica y pues bendiciones para ustedes, que Dios les siga dando pues sabiduría para dirigir esta casa y también pues que los siga ayudando para ayudar. Amén. Gracias, Pati. Sí. A mí Gracias, me gustaría Pati. decir algo también. Me gustaría comentar una experiencia que aunque no es mía, es súper atingente decirla hoy porque se está tratando el tema. Tengo una persona, un familiar, a quien yo quiero, pero entrañablemente, que pasó por esto. Y él, habiéndose alejado del Señor un tiempo, la pasó muy mal y todavía no había descubierto o no había sido diagnosticado de Asperger. Entonces no tenía respuesta para muchos de sus problemas, por decirlo así, y sufría mucho. Y un día él, bueno, siempre estaba luchando con pensamientos depresivos y de suicidio, pero un día llegó un momento en que lo decidió y gloria a Dios porque
o sea, no digo gloria a Dios por lo que estaba pasando, pero lo que ocurrió después. Él en ese momento dice que nunca había tenido una experiencia con Dios de tipo carismática, de ningún tipo. Mm, Pero en ese momento, cuando él lo iba a hacer, dice que escuchó una voz como de alguien que sollozaba. Y él lloraba, lloraba. Y hoy me siento vulnerable diciéndolo porque me toca tanto, me da tanta pena eh, acordarme de que haya pasado por eso. Pero, pero a mí siempre me impactó su testimonio porque, y por eso digo gloria a Dios, porque se le permitió darse cuenta de que el Espíritu Santo, de que Dios es tan humano y mm. se duele tanto con nuestro dolor. Y ese sentir que haya Dios permitido que se trasluzca, digamos, en toda su divinidad y le haya permitido, le haya dado a conocer sin que nadie viniera en ese minuto que lo necesitó. Yo de ahí en adelante, yo le doy gracias a Dios, porque si no, no tendría a mi hermano. Wow, Y, wow. y realmente para mí eso siempre me ha impactado, la cercanía que tuvo Dios en ese momento. Y por eso lo digo porque a veces no todo el mundo va a tener esta experiencia que él tuvo, pero para mí es válida, que cuando yo he estado muy mal, me acuerdo de que Dios está ahí muy cerca de nosotros y que está doliéndose con nosotros. Y hay una palabra que en la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y yo siempre decía, ¿qué- ¿en qué nos va a consolar el Espíritu Santo? Si una divinidad es como ellos allí, nosotros acá, somos tan carnales, Dios es tan divino. Y ahí para mí se hizo carne, entre comillas, en este episodio que él tuvo esa palabra. Realmente el Señor le dio consuelo Amén. en ese momento. Y para mí es súper potente lo que pasó. Yo sé que si él, yo lo cuento porque yo sé que si él estuviera, pues no pudo estar aquí ahora, hoy, por temas laborales, lo contaría, sé que lo haría, así que no me siento culpable de decir, de la incidencia, pero Increíble. es realmente algo muy potente. No, todo Eso, sea para la, gracias Paola hermana Paola por compartir, pero todo sea para la edificación de su iglesia. Sí, Eh, quería amén, decirle algo a gracias. Paola. Eh, Eso que tú comentas de que él escuchó unos sollozos de alguien en ese momento que él quería irse, yo también los escuché. Cuando yo caí en mi depresión más profunda, años atrás, tenía todo listo, planificado, listo para hacerlo. Y cuando ya lo voy a hacer, escucho el llanto de mi hijo, como nunca había llorado él. Y él gritaba, gritaba, gritaba. Era un llanto de dolor. Uno que es mamá conoce los llantos de dolor de los hijos. Y mi chiquitito tenía como 6, 7 meses y lloraba de dolor, como que alguien lo estuviera golpeando, o pellizcando, o pinchando con algo. Y eso me hizo reaccionar. Y cuando lo fui a ver, él me abrazaba y estaba tomando pechito en ese tiempo. Y en ese momento el Señor me dijo, yo sufro, yo estoy llorando por ti. Y me emociona mucho, ¿verdad? En ese momento pude ver a Jesús mm, como un humano, llorando. Llorando cuando yo estuve a punto de hacerlo, hermano. No salí aquí. Y él gritó de llanto, él gritó de dolor por mí. Y no fue una sanidad instantánea, fue un proceso, ha sido un proceso. Pero entiendo perfecto lo que dices, Paola, porque
es algo tan transformador, tan maravilloso que nos pasa que hay, hay cosas eh, que en algún momento iremos a contar, a conversar más personalmente, testimonio, pero el Señor llora de dolor con nosotros cada vez que tenemos crisis, que lloramos, que queremos morir, que no hay salida. Él llora con nosotros. Él se entristece, dice la palabra, con nosotros. Él es una persona. Yo quería decir algo. Diga pues. eh, no me gusta mucho hablar sobre suicidio, pero sí quisiera decir que cuando nuestro cerebro está desregulado, como tú dices, uno no cree en nadie. Uno cuando tiene esos deseos de partir, que ya no puede solucionar nada, que se cree incapaz de hacerlo, uno no escucha a nadie. Y hay personas que están alrededor de uno y también se alejan. Es como que alejáramos a las personas del lado de uno. Y, y uno realmente, bueno, hablo por experiencia, uno no escucha, no ve, no siente a Dios, no, nada. Lo único que uno siente cuando está su cerebro desregulado, lo único que siente es dolor y ganas de partir. Y cuando, como habló la señora Paola, fue cierto que que fue un aviso, que fue algo que lo hizo reaccionar, o como tú, María José, que dijiste que algo te había hecho reaccionar. Cuando uno sucede eso, uno siente, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Cuando Dios le hace un empujoncito y dice, no, pues aquí estoy yo, uno se siente, Señor, perdóname, perdóname porque dejé de creer en ti en este momento. Y es súper difícil volver a estabilizarse. Y ahí es cuando entra un poco a, a tallar un poco la casa Job, porque yo, a pesar de que los conozco bien a ustedes, como dicen, algunos son mis parientes, eh, yo no vivo al lado de ustedes y a veces tengo mis tormentas y no van a creer, pero veo los mensajes, veo algunos mensajes de buenos días, de buenas noches, dándonos cariño a las personas que ni siquiera conocemos. Y yo me siento aliviada. Y Ay, a qué veces, lindo. y a veces yo pienso, chuta, qué rico que me saludaron sin conocerme. Qué rico que me dijeron buenas noches, porque yo me voy a dormir y digo, gracias Señor por haberme dado este día, que pude ver el sol, que mis oídos escucharon todos los ruidos, y yo doy gracias por ese día y no sé qué va a pasar en la noche. Entonces, cuando leo esas cosas que son mensajitos que ponen las personas que escriben en Casa Job, me siento bastante contenta. Así que Mm, yo también les agradezco porque esta
iglesia no es como las otras iglesias que yo he pasado por evangélico, pasé por católico, pasé por mormones, he pasado por hartas porque buscando que sentirme un poco conectada. Y realmente es como artesanal la iglesia, la iglesia Casa Job Somos artesas. es como artesanal, pero es más, yo la siento más verídica. Así que gracias a todos los que escriben en el WhatsApp, porque para que sepan que hay aquí una persona que se alegra con su mensajito. Gracias. Gracias, Julita. Gracias por compartir. Bueno, iglesia, vamos a orar un momentito. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Bueno, no sé si por cada uno de ustedes, pero vamos a orar entregando ese tiempo al Señor. No. Quiero que se conecten con el Espíritu Santo de Dios 3 minutitos y después en su momento íntimo con el Señor y ustedes verán cómo lo hacen y le contarán sus cosas al Espíritu Santo. Pero ahí donde están, cierren sus ojitos y abramos nuestro corazón al Señor entregándole este tiempo, reconociendo que somos los que somos solamente por pura gracia, por pura misericordia, que nuestra realidad pudo haber sido diferente. Y hoy estamos aquí por un susurro, como lo decía la hermana Paola, como decía la José, como lo dice Julita, por un mensaje, por un susurro. Hoy estamos aquí porque alguien se preocupó por nosotros y nos gritó, como Pablo al carcelero: no lo hagas. Aquí estamos. Y el Espíritu Santo hoy nos dice eso: no lo hagan. Aquí estamos. Aquí estamos el Padre, aquí estamos el Hijo, y aquí estoy yo. Yo creo que el Señor quiere ministrar eso en el corazón de cada uno de nosotros, y hoy el Señor te dice: hijo, veo tu dolor y no lo minimizo. Sé que estás cansado. Elías, Job y Jonás también quisieron morir y yo no los dejé solos. Yo te traje hasta aquí para este momento, para este día. Tengo un futuro, tengo algo verdadero para ti. No te pido que seas fuerte, no te pido más nada, te pido que vengas débil, te pido que vengas frágil, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quédate, habla con alguien. Déjame cargarte en mis brazos. Tú duermes, pero yo no duermo. El que cuida de Israel, el que cuida de ti no duerme. Yo estoy aquí, iglesia. Yo estoy aquí, hijo, hija. Yo estoy aquí para cada uno de ustedes. Espíritu Santo de Dios, ministra el corazón de mi hermana Marcela, de Lilia, de Julita, de Paola, de Ramón, de cada uno de mis hermanos, Señor. Ministra las vidas, Señor, de cada uno de nosotros. No duerme el que cuida de nosotros, no descansa, no cierra un ojo el que cuida de nosotros. El fuego no se apaga, el fuego nunca será vencido.
Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en cada uno de mis hermanos. Haz tu obra, Señor, en mi hermano Ramón. Haz tu obra, Señor, en Leonardo. Haz tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que abraces a Julita, Señor. Que tú la ministras con tu corazón, con tu presencia. Que tú abraces a Dilana, papá. A Lilia. Que tú las abraces, Señor. Que tú cantes cánticos de amor. Que ellas puedan entonar un himno, Dios, que rompe cadenas y abre cárceles, papá. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tú que eres el autor de nuestras vidas. Tu presencia lo llena todo. Tu presencia cubre multitud de pecados. Tu amor cubre multitud de pecados, de errores. No somos nadie, Señor, para decir que una persona con tendencias suicidas o que se haya suicidado está en el infierno, va a ir al infierno. No estamos aquí para eso, Dios. Estamos aquí para restaurar. Estamos aquí para traer restauración, Dios. Bendice mis hermanos, bendice su semana, bendice nuestra semana. Bendice tu iglesia, Dios. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Iglesia, vamos a estar dando algunas indicaciones para la semana. Vamos a cambiar la hora de reuniones, pero todo eso lo vamos a decir en el grupo, ¿ok? Pero ¿qué les parece si la hacemos media hora antes? Sí, A las 9. sí, pero creo que por temas de tiempo, mi amor, yo creo que ya deberíamos dejarlo para que lo conversemos en el grupo, para que sea Hacer una encuesta, claro. para que la respondan. Y eso, vamos a estar escribiendo algunas cositas, algunas indicaciones para la semana. Y esta semana tenemos discipulado, casa de oración, así que eso, les mandamos un abrazo. La cámara. Son los totales. Abrazos, queridos. Acuérdense que no están solos, no somos menos por sentir lo que sentimos, que Dios no nos juzga por sentir lo que sentimos, así que eso, cualquier cosa estamos a un WhatsApp de distancia. Bueno, les amamos mucho. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Buenas Bendiciones noches. a todos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Julita. Chao. Nos vemos. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Chao, Ramón. Chao, Dilana.